Sentémonos a los pies del Señor y en este pequeño tiempo que tenemos para compartir, démosle valor a sus palabras, ¿verdad? Escuchemos las palabras que salen de la boca del Señor y alimentemos nuestro espíritu. Ya hoy día estoy entusiasmado porque Jonás es uno de los libros que quizá más brillantemente nos revelan el carácter de Dios en el Antiguo Testamento. Tenemos muchas manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Jonás es quizá el libro de la gracia del Antiguo Pacto, donde Dios lucha contra un hombre por una gracia que nos supera. Ya es un libro precioso, es un libro que quise dejar junto con Ruth, ya aunque rompí la cronología. Ya Jonás se nombra también en Reyes, entonces está un poco más adelantado en fecha. Ya está en la época de los Reyes, pero lo quise dejar junto con Ruth porque se parecen mucho en cuanto a contenido. En Ruth el Señor rompe con las barreras raciales. Dios es el Dios de Israel, pero en Ruth le da favor a Moab, ¿verdad? A los enemigos, y ahora va más allá todavía, concediéndole perdón al más acérrimo enemigo de los judíos, ¿verdad? Así que vamos a hacer la declaración de cada semana con todo el corazón, con todo entusiasmo, ¿verdad? Haciendo esta declaración como una verdad para nosotros, ¿verdad? Digamos, hoy escucharé la palabra, ¿verdad? Y esta palabra dará fruto en mi espíritu. Esta declaración es importante, ¿verdad? Para alinearnos, ponernos en el lugar correcto para escucharle. Dice, todos juntos, 1, 2 y 3. Soy una piedra viva en Jesús. Poseo por la fe su naturaleza eterna, su justicia perfecta y su herencia gloriosa. Hoy su palabra alimentará mi espíritu y su fortaleza suplirá mi debilidad. Amén. Entonces, Jonás, ¿qué saben de Jonás? ¿Se saben la canción o no? ¿Cómo dice la canción? A ver. Muy bien, ¿verdad? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Eso es lo que, ¿saben? Los que fueron a escuela dominical se la saben, ¿verdad? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Eso sabemos, ¿verdad? Es el profeta desobediente, el profeta que le dice anda para allá y va para el otro lado, ¿verdad? Pero no es solo un asunto de desobediencia. Hoy día quiero que partamos comprendiendo las razones de Jonás, porque Jonás tenía muy buenas y poderosas razones para no hacer caso. Ya, en primer lugar, Jonás era un nacionalista. Jonás amaba a su pueblo. Jonás ponía su corazón por su tierra, ¿verdad? Por Israel, así como cuando juega la selección y ustedes se ponen la camiseta, ¿verdad? Y se abanderan. Jonás más todavía. En ese tiempo los países estaban en guerra. Y Israel estaba en constante guerra con sus vecinos. Los vecinos más terribles eran los asirios. No tengo el tiempo aquí para describir a Asiria, pero Asiria era un pueblo detestable. Era un pueblo que sacrificaba a sus hijos y los ponía en el fuego. Era un pueblo bárbaro, salvaje, ¿verdad? Las descripciones que hay de los asirios, ¿verdad? En la antigüedad, en los libros de historia, dan miedo. Ya son un pueblo de salvajes, sin misericordias, ¿verdad? Asiria es el peor enemigo que Israel tiene, la peor amenaza, y fue quien llevó a las tribus del norte en cautiverio, ¿verdad? La tribu del norte cayó primero que la tribu del sur, o sea, las 10 tribus del norte, se quedaron solo 2 en el sur, fueron las primeras que cayeron en la deportación asiria. Asiria los invadió, ¿verdad? Los deportó, mató a mucha gente y se llevó a los otros a su tierra. Fue tan salvaje esa deportación que las 10 tribus se perdieron, es decir, no volvieron a recuperarse, sino que se mezclaron y en ese territorio del norte después habitó una mezcla entre judío y gentil, que son en el tiempo de Jesús los samaritanos. ¿Ya? Las tribus del sur, que se conocía como Reino de Judá, 100 años después fueron también invadidas y las llevaron cautivos, pero por el reino de Babilonia. Ya Babilonia no era tan salvaje como Asiria, entonces Babilonia mantiene la vida de la mayoría, se los lleva también, los deporta, pero con el tiempo tienen la capacidad de volver, ¿ya? Y cuando cambia el reinado ya a los medopersas, digamos, los medopersas conquistan a los babilonios, ellos pueden retornar, ¿ya? Y hay un retorno y se mantienen las tribus del sur, digamos,
con su identidad judía. Y por eso en los tiempos de Jesús los judíos reales, ¿verdad?, le tenían fobia a los samaritanos, que eran una mezcla de judío con gentil. Ya más detalles en Escuela Petra, aparte la próxima semana, ¿verdad?, con la historia del Antiguo Testamento. Ya para más detalles de lo que, digamos, del contexto. Entonces, Asiria era el enemigo más terrible. Y adivinen cuál era la capital de Asiria. Nínive. Nínive es la ciudad más despreciable para un judío. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya estaban en conflicto. Imagínense la oración de los judíos. ¿Cuál es la oración de los judíos? Señor, destruye a nuestros enemigos. Incluso esa oración aparece en los Salmos, ¿verdad? David continuamente oraba: Señor, destruye a mis enemigos. Señor, quebranta a mis enemigos. Era la oración que ellos hacían: Señor, destruye Nínive. Y viene palabra del Señor, y así comienza el libro de Jonás. Vino palabra del Señor a Jonás y le dijo: ve, levántate y ve a Nínive. Diles que viene destrucción. Entonces, ¿por qué el Señor lo va a enviar a él para anunciar que hay destrucción? ¿Por qué no los destruye nomás? Pues, ¿verdad? Entonces, Jonás replicaba al Señor y le decía: Señor, solo destrúyelos, ¿verdad? No les avises, ¿verdad? Porque si yo voy y les aviso, puede que pase algo. Y yo estoy cachando como que tenía un plan, parece. Y te digo de empezar que ese plan no me gusta. Porque obviamente si el Señor te manda a advertirle a alguien, es para que pase algo, ¿no es cierto? No es solo para... Entonces Jonás ya lo intuía, ya sabía. Si le mandaba a Nínive a decirle que Dios los iba a destruir, Dios podía cumplir su plan misericordioso con ellos, y con ellos no tenía que tener misericordia. Con ellos tenía que ser el Dios de juicio, de ira, de destrucción. Entonces Jonás dijo: no me gusta, no me está gustando cómo se está gestando esto. Así que tomó pasajes, y en vez de tomar pasajes para Nínive, los tomó a Tarsis. Y se fue al otro extremo, se quería alejar, ¿verdad? Fíjense, Dios lo mandó a los gentiles. Y él, en vez de ir a los gentiles, se fue a Tarsis, al otro lado, y cuando está navegando, se levanta una tormenta terrible y Jonás se echó a dormir. Quedémonos con esta escena porque este es nuestro punto de partida. Jonás durmiendo, una tormenta gigante que amenazaba la vida de todos los tripulantes, y Jonás arrancando de su llamado a los gentiles. Esto es precioso porque en el Nuevo Testamento los evangelistas, los tres sinópticos, hacen lo mismo. Ya Mateo le pone más cototo en esto, ¿sí? Jesús inicia su ministerio, y Jesús inicia su ministerio a los judíos. Jesús solo habla con judíos, predica a los judíos, sana a los judíos, pero llega un momento de su ministerio en donde el Señor se abre. Y el Señor dice: ¿sabes qué? Vamos a cruzar el mar de Galilea, y vamos a ir a Decápolis, a la provincia de los Gadarenos, dice Mateo, de los Gesarenos, dicen los otros dos textos, que son poblados cercanos. Ya dice: crucemos el mar y vamos a los judíos. Entonces, fíjense, los evangelistas, cuando muestran a Jesús yendo a los gentiles, yendo a los que no son del pueblo de Dios, toman una imagen preciosa, toman la misma imagen de Jonás. Lo explican en términos que se nos viene a la mente Jonás. Jesús va atravesando el mar de Galilea con sus discípulos, se echa a dormir y se levanta una tormenta. Y quedan los dos en la misma situación, y los paralelos son impresionantes. Fíjense, ambos profetas duermen en la tormenta. Dice: pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué nos dice Mateo? Y aquí se levantó en el mar una gran tempestad, pero él dormía. ¿Verdad? Quiere el evangelista, obviamente, hacer el contraste. Quiere mostrar, ¿verdad? Cuando Jesús se abre a los gentiles, Jesús, en obediencia al Padre, va a los gentiles y queda en la misma posición que Jonás cuando arrancaba de los gentiles, ¿verdad? Y se hace un paralelo hermoso, ¿verdad? Y lo que hace Mateo es súper lindo, porque la palabra que se usa en Mateo para Jesús dormía es la misma palabra que se usa para morir. Y después dice que cuando van a despertar a Jesús, ¿verdad? Y le dicen: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Jesús dice, se levanta, y esa palabra que se usa para levantarse es la misma que se usa más adelante para hablar de la resurrección. Entonces, este sueño y el despertar están representando para Mateo la muerte y la resurrección de Cristo. Cristo muere, resucita y calma la tormenta. La tormenta refleja la consecuencia del pecado, ¿verdad? Jonás huía de Dios, esa separación de Dios, ese conflicto entre Dios y el hombre levanta la tormenta. Aquí esa misma tormenta se levanta para Jesús, aunque Jesús era obediente al Padre, pero Jesús la calla con la palabra. ¿Se dan cuenta la figura? Jesús muere, resucita y calla la tormenta y le recrimina por su falta de fe. En ambos relatos la tripulación tiene mucho miedo y en ambos relatos la tripulación, después de que se calme el mar, quedan con más miedo. ¿Se recuerdan cómo se calma la tempestad en Jonás? Para los que han leído el libro de Jonás, son 4 capítulos nomás, ya se los recomiendo como lectura. ¿Se recuerdan cómo se calma la tormenta de Jonás? Lo tiran al agua. Pero fíjense que la tripulación, ¿verdad?, que va con Jonás es súper noble, ¿ya? Y eso que son gentiles, también son gentiles. Jonás sale escapando de predicarle a los gentiles y le tiene que predicar a los gentiles en la misma barca, ¿verdad? El asunto es que despiertan a Jonás también y le dicen, Jonás, despierta y clama a tu Dios, ¿verdad? ¿Por qué aquí nos vamos a morir todos y no sabemos por qué vino esta tormenta? Y echaron suertes. Dijeron, vamos a echar suertes para ver por causa de quién vino esta tormenta. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Pero no le echaron al agua inmediatamente, sino que le dicen, Jonás, expláyate, por favor, queremos saber tu historia. Y Jonás les dice, ya les voy a decir la verdad. El Señor me mandó para el otro lado y yo me vengo arrancando. Y ellos le dicen, ¿cómo arreglamos esto entonces? Y Jonás le dice, tírenme al agua. Se entregó solito, ¿verdad? Jonás dice, échenme al mar, porque si me echan al mar, se calma la tormenta. Por mi causa vino. Y aunque les dijo eso, los marineros no quisieron echarlo al mar al tiro, ¿cierto? Es todo el relato es súper polémico, ¿verdad? Yo no sé cómo los judíos lo mantuvieron y no quemaron este relato. Siempre los extranjeros son mejores que los propios judíos. Ellos respondieron súper bien. E incluso cuando Jonás les dijo, échenme al mar, ellos no querían echarlo al mar e intentaron volver a tierra. Lucharon con toda su fuerza para volver. Y cuando ya no se podía, ellos hicieron una oración al Dios de Jonás. Fíjense, ellos oraron al Dios de Jonás, no siendo su Dios. Ellos dijeron, Dios de Jonás, perdona lo que vamos a hacer. Fíjense, fueron mejores que incluso los que crucificaron al Señor. Los que crucificaron a Jesús nos dijeron, Señor, perdónanos por si estamos haciendo algo mal. Y agarraron a Jonás y lo tiraron al mar. Muerte segura, ¿verdad? Lo tiran al mar y la tormenta se calma, ¿verdad? Esa echada al mar es simbólica también, tiene un simbolismo precioso que el mismo Señor rescata en el mismo Evangelio de Mateo, más adelante, ¿verdad? Porque más adelante a Jesús le piden una señal y les dice, danos señal de que tú realmente eres el Hijo de Dios. Y Él les dice, esta generación perversa demanda señal, yo no les daré señal sino la señal de Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, ¿verdad? Hablando de su muerte y de su resurrección, ¿verdad? Entonces, los dos relatos son paralelos, ¿verdad? La única diferencia que uno ve es que a Jonás lo echan al mar y ahí se calma la tormenta. Entonces uno puede pensar, y en el relato de Jesús no lo echan al mar, pero simbólicamente, tiempo después, sí lo echan al mar. Lo echamos todos nosotros, no a un mar físico, lo echamos a las tinieblas, lo echamos al abismo de la muerte. Nosotros mismos agarramos a Jesús y lo lanzamos a la muerte. Nosotros lo tiramos de nuestra barca para que se calmara la tormenta. ¿Se dan cuenta lo que hicimos como humanidad?
Vino el Hijo de Dios, estuvo entre nosotros y en vez de inclinarnos ante Él, lo agarramos y lo tiramos por la borda. Y cuando lo tiramos por la borda, se calmó la tormenta. Cuando lo tiramos por la borda, se calmó la tempestad y vino paz. ¿No les parece irónico todo esto? Por eso Pablo, cuando habla de la salvación, dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son tus juicios, cuán inescrutables tus caminos, cuán difícil es comprender el misterio de Dios. Que debe habernos, el Señor tenía que habernos castigado, matamos a su Hijo. Él hace así como Thanos y destruye la tierra. En vez de eso, prefirió amarnos y que la propia muerte de su Hijo sirviera como compensación. Que la propia muerte de su Hijo fuera nuestra paz. Que nuestra mayor acción de maldad fuera nuestra mayor redención. Él transformó el acto más cruel, más bajo del ser humano y lo transformó en nuestra gloria. ¿Se dan cuenta los caminos tremendos del Señor? La maldad más terrible fue matar al Hijo de Dios. Y esa es nuestra única salvación. Y eso se convirtió en nuestra única esperanza. Pasemos a la siguiente. El descenso al abismo. Jonás es echado al mar, pero dice, tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y dice, y preparó Jehová un gran pez que tragase a Jonás. El pez estaba preparado por Dios. ¿Se dan cuenta? De pronto que te coma un pez nos suena como muy buena noticia, ¿verdad? Menos que te coma un gran pez y menos si es como ese pez que pusimos ahí. Pero esa era la salvación de Jonás. O sea, quiero que entendamos que el pez no es una mala noticia en esta historia. El pez es quien salva a Jonás de la muerte, ¿verdad? El pez es quien toma a Jonás y lo alinea con lo que él tenía que hacer. El gran pez representa la muerte. El gran pez representa, ¿verdad?, la muerte en Cristo. Una muerte que tenemos que vivir, una muerte que tenemos que experimentar para librarnos de la muerte eterna. Él cae en el gran pez y cuando está dentro del pez hace una oración. De hecho, todo el capítulo 2 de Jonás es la oración de Jonás. Y Jonás levanta una oración estando dentro del pez y ahí Jonás cambia, ¿ya? Y se ve un cambio en Jonás. Jonás, después de estar muy cerrado, ahora abre su corazón a la misericordia. Y le dice, Señor, tú eres misericordioso, ¿verdad? Tú eres lleno de amor. Y termina con la frase preciosa con la que termina el capítulo 2 diciendo, la salvación es del Señor. Jonás termina con estas palabras, la salvación es del Señor. ¿Podemos decirlo nosotros esta mañana? ¿Tenemos esa convicción? La salvación es del Señor. La salvación no es nuestra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que no es de nosotros salvarnos. Él nos quiso salvar. Eso mismo le dice Pablo en los Efesios a la iglesia. Y le dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. O sea, esto no es una cosa de ustedes. La salvación no es algo que han logrado. La salvación no es algo en la que han trabajado. Ninguno de ustedes ha movido un músculo para ser salvo. La salvación es del Señor. Cuando decimos la salvación es del Señor, estamos diciendo, Él lo hizo todo, ¿verdad? Toda gloria de mi salvación pertenece a Él. El que yo esté sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales no tiene nada que ver conmigo, ¿verdad? Yo no he hecho ningún acto meritorio para que Él me reciba. La salvación es del Señor. ¿Se dan cuenta la implicancia de esa expresión? La salvación es del Señor. Díganlo con convicción, a ver, porque generalmente lo podemos decir sin entenderlo y eso es lo peor. Yo quiero que lo digamos entendiendo las implicaciones que esto tiene. Si yo digo la salvación es del Señor, estoy diciendo no es mía, ¿se entiende? Lo que Pablo dice, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. ¿Para qué? Para que ninguno se le ocurra gloriarse. ¿Se dan cuenta? Cristianismo y glorificarse uno mismo son totalmente opuestos.
Un cristiano que se gloría es una contradicción caminante, porque la salvación en el cristianismo, la salvación es del Señor. Y eso no ocurre en ninguna otra religión ni expresión religiosa del mundo. En todas las demás tú tienes parte. Tú hiciste algo, hay que hacer algo. Tú respondiste de alguna manera. En el Evangelio es la única expresión donde decimos la salvación es del Señor. Y toda gloria de mi salvación pertenece al Señor. Y yo de nada, de verdad, de nada puedo jactarme delante del Señor. No hay jactancia en su presencia. Pablo desarrolla esto después y encara a la iglesia porque Pablo lo tiene muy claro, ¿ya? Y por eso a Pablo se le permitió escribir tantos libros en el Nuevo Testamento. De los 29 libros del Nuevo Testamento, 13 son de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo tenía claro este principio. Y muchas veces tiene que encarar a la iglesia porque la iglesia se confunde con esto. Nos cuesta muy poco pensar que tenemos parte y gloriarnos. Y Pablo le dice en una ocasión a la iglesia, ¿qué han recibido que no fuera por gracia? ¿Verdad? ¿Qué han recibido ustedes que no sea por pura gracia del Señor? ¿Qué han recibido ustedes por mérito propio? Y la iglesia responde, parece que nada, Señor. Y Pablo le dice, entonces, ¿por qué se comportan como si lo hubiesen merecido? ¿Por qué hay arrogancia en el corazón? ¿Por qué hay jactancia? El propio Pablo, cuando explica el Evangelio, pregunta y dice, ¿dónde pues está la jactancia? Y Pablo dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? No por la ley de Moisés, sino por la ley de la fe. La ley de la fe quebranta la jactancia. No puede haber jactancia en un corazón que ha recibido la gracia. Entonces, un cristiano que se jacta de sí mismo es porque no ha entendido la gracia. No hay otro camino. ¿Ya? Lo está diciendo, lo está gritando al mundo. ¿Ya? Jactancia y cristianismo no se vienen el uno con el otro. No son compatibles, ¿verdad? Y ahí Jonás dice, en el vientre del pez dice, la salvación es del Señor. Eso quiere decir, si al Señor quiere salvar Nínive, que salve a Nínive. Si el Señor quiere salvar al mundo entero, que salve al mundo entero. Y es precioso porque Jonás dice esta expresión y ¿qué ocurre? Cosas maravillosas pueden ocurrir cuando dicen la expresión correcta. Él dice, la salvación es del Señor y el pez lo vomita en Nínive. La expresión correcta liberó a Jonás del pez, ¿verdad? Salió del lugar donde se encontraba y fue vomitado en la tierra de Nínive. Poético el libro, ¿verdad? Y él se encuentra de nuevo en la posición de obediencia, ¿verdad? Dios lo puso en la posición de obediencia. Ahí tienes que estar. Es como nosotros estábamos descarriados, ¿verdad? El Señor nos toma y nos pone en el lugar de su Hijo. El Señor nos pone y nos pone en el lugar de obediencia. Él nos colocó. Nosotros vamos a ser recibidos en el cielo como si nuestra obediencia fuera perfecta. Él nos va a atribuir una obediencia perfecta. ¿Por qué? Porque es la obediencia de Cristo. Nuestra obediencia no es nuestra, es de Jesús. Estamos en Cristo. Él nos puso en su Hijo. Y al ponernos en su Hijo, tenemos todas las garantías de su Hijo. Dios nos trata como a su Hijo. Dios no ve muchos hijos, ve solo a su Hijo. Y en su Hijo nos ve a todos nosotros, en ese lugar. Entonces, es una figura preciosa de la salvación, ¿verdad? Jesús va a la muerte y nosotros, los que lo tiramos, fuimos salvados, ¿verdad? La salvación es del Señor. Jonás 2:9. ¿Verdad? Jesús, el verdadero Jonás, bajó a la muerte por nuestra propia culpa y al tercer día se levantó de entre los muertos. Cuando Jesús se levanta, se calma la tormenta. ¿Se dan cuenta que el problema del pecado terminó? El problema del pecado terminó en un solo día. Dios terminó con el pecado por la muerte de su Hijo. Eso significa que la tormenta se calmó y la expresión en el Evangelio dice, y se hizo grande bonanza.
Ya, eso quiero que tengas esta imagen en tu corazón. Imaginen a los discípulos después de pelear con la tormenta y que Jesús se levanta, le dice, calla, enmudece, y dice, y se hizo grande bonanza y quedó todo el lago como una taza de leche. Y ellos en paz. Pero ellos, en vez de respirar paz, dice que tuvieron más miedo que antes. Porque decían, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Se calmó la tormenta afuera, pero todavía no se calmaba adentro. Yo quiero que entiendas que el conflicto con Dios se terminó. No hay conflicto, ¿verdad? Ya no hay guerra entre tú y Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, justificados pues por la fe, completen el versículo, a ver. Justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. O sea, la tormenta se acalló, la tormenta se terminó, no hay tormenta. ¿Se entiende que no hay tormenta? No hay tormenta porque con Dios ya estamos bien. Él acalló la tormenta. A nosotros nos gusta vernos en medio de la tormenta, pero en realidad con Dios ya no hay tormenta. Nuestra relación con Dios no es tormentosa, es de paz. Por lo tanto, si viene una tormenta, humanamente hablando, que vienen siendo todas las preocupaciones que podemos tener en este mundo, ¿qué facultad tenemos hoy día en la gracia? Tenemos la facultad de caminar sobre la tormenta, de caminar sobre el mar. ¿Se recuerdan esa otra tormenta que se levantó y estaban los discípulos solos? Ahí Jesús se quedó en tierra. Los envió, después de multiplicar los panes y los peces, los envió solos. Se levantó la tormenta en el mar y ellos pensaban que morían. Y de pronto ven a Jesús caminando sobre el mar, caminando sobre la tormenta. ¿Se dan cuenta el significado de eso? Jesús está diciendo, esto no me afecta a mí. Y si no me afecta a mí, tampoco los va a afectar a ustedes. Por eso la oración es, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Las tormentas de este mundo no pueden afectar la paz que llevan en el corazón. Por eso Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Reciban esas palabras. Jesús dijo, yo les doy una paz interna, una paz del corazón. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Porque Él venció las tormentas. Entonces no sigan viviendo. Si alguno de ustedes hasta ahora ha estado viviendo en una relación tormentosa con Dios, es decir, que tiene inseguridad de su posición frente a Él, no sabe si Dios le mandó bendición o maldición, o tiene miedo que mañana Dios vaya a tomar represalias porque hizo algo, ¿verdad? O tiene inseguridad porque ha fallado en cosas, ¿verdad? O vive con ese. Hay cristianos que viven con eso toda la vida. ¿Se dan cuenta, mis amados, por qué es la urgencia de este mensaje? Porque hay cristianos que están toda su vida como si estuvieran en la tormenta, luchando con algo que ya cesó, con algo que ya paró. La guerra terminó. Incluso se habla de guerra espiritual, ¿verdad? ¿Han escuchado el término de guerra espiritual? Y incluso alguno dice, hagamos guerra espiritual. La guerra terminó. No estamos en tiempos de guerra. ¿Cuándo se terminó la guerra? El mismo Dios dijo cómo se iba a terminar la guerra. El mismo Dios puso la guerra en primer lugar. Él dijo, pondré enemistad entre ti y la serpiente. Él comenzó la guerra. Él puso enemistad entre el ser humano y la serpiente. Y ahí comienza la guerra espiritual. Pero esta guerra iba a terminar cuando una simiente de la mujer le aplastara la cabeza a la serpiente. Y eso marca el final de la guerra. Cristo Jesús puso su pie sobre la cabeza de la serpiente. Destronó a Satanás. Terminó con el príncipe de este mundo y quitó su autoridad. En ese momento, la guerra acabó. En ese momento, la tormenta terminó. En ese momento, Jesús ganó la paz para toda la humanidad. Y nos dio una paz eterna, una paz perfecta. Nuevos tiempos de gloria, de gracia iniciaron con Cristo. ¿Se dan cuenta de lo que ocurrió? Yo quiero abrirle los ojos
al mundo espiritual, para que vean que la muerte de Cristo cambió todo. Todo el panorama espiritual. Espiritualmente estábamos en tormenta, estábamos en lucha con Dios. Era todo un clima muy desordenado, era un clima de muerte. Cristo vino, aplastó la cabeza de la serpiente y ¡pum!, y terminó la guerra. Y de ahí en adelante se hizo grande bonanza. Hoy día vivimos tiempos de grande bonanza. Incluso aunque tuviéramos guerra física con otros países, nosotros podemos estar en paz en el interior. Mis amados, que nadie le quite su paz. La principal obra de las tinieblas el día de hoy es quitarte esa paz. Es hacerte pensar que la guerra no terminó. Hacerte pensar que todavía puedes estar mal con Dios. Que todavía Dios no te escucha. Que todavía Dios es indiferente. Que todavía es lejano. Que todavía no eres digno de Él. Si Él logra convencerte de que estás en guerra, te va a tener peleando en el aire. Te va a tener peleando algo que no tienes que pelear. Te va a tener desgastándote a ti mismo. Cuando la guerra ya pasó, la guerra ya terminó. Levanta tus ojos y vas a encontrar al Dios de gracia. El cielo está abierto para nosotros. Y no lo abrimos nosotros, ¿verdad? Lo abrió el Señor con su sacrificio, con su muerte y su resurrección. Entonces de repente nosotros decimos cosas que confunden. Y a veces decimos, oremos hermanos para que los cielos se abran. Estamos asumiendo que están cerrados y que la calidad de nuestra oración los va a abrir. No, mi amado, nuestra oración no abre el cielo. La obra de Cristo lo hizo. Eso hace que ustedes levanten una oración totalmente imperfecta. Una oración con las palabras menos adecuadas quizá. Una oración de principiante. Pero como el cielo está abierto, el Señor te oye y el Señor te concede gracia. No necesitan una oración profesional. El Señor ya les concede la plenitud de su gracia. Entonces, mis amados, estamos en tiempos de gran bonanza. Jonás se quedó en Nínive vomitado por el gran pez y se puso a hacer lo que tenía que hacer. Se puso a dar el mensaje. Y su mensaje era mensaje de juicio. Era un mensaje, ¿verdad? El mensaje de Jonás no tenía misericordia. Él dijo, y comenzó a Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? De aquí a tantos días Dios les destruirá. Eso era el mensaje. Nada más, fíjense, no había una salida. Jonás no les estaba dando la salida. Jonás les decía, de aquí a tanto Dios vendrá y acabará con todos ustedes. Eso les vengo a decir. Dios les destruirá. Amén, decía Jonás. Jonás, por dentro, su esperanza era que los ninivitas se resistieran, que le pegaran, que lo echaran, pero no hicieron eso. ¿Qué hicieron? Creyeron. Y al creer, dice que juntos se arrepintieron, declararon ayuno y le pidieron al Señor que no los destruyera. Jonás vio esta reacción y obviamente no le gustó el asunto. Jonás se apartó. Fíjense, esto es tremendo. Jonás se aparta y se queda sentado a ver la destrucción. Tomó platea, tomó primera fila y dijo, ya Señor, ahora viene. ¿Verdad? Desata tu ira contra los ninivitas. ¿Y qué pasó? Que llegó el día y no pasó nada. ¿Cuál es la reacción de Jonás? ¿Saben o no? Fíjense, Mateo. Quiero que leamos Mateo, porque en Mateo hay mucho Jonás. Ya lo hemos visto. ¿Qué dice Mateo 12:41? Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Y qué dice Jesús? Esto es precioso. Y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Por qué el mensaje de Jesús es superior al de Jonás? Porque Jesús te trae la salida. En Jonás era, Dios te destruye. Jesús trae, Él te salva.
por medio de mí. Todo el que entrare por mí encontrará y hallará pastos y tendrá vida, ¿verdad? Y yo le resucitaré en el día postrero. El mensaje de Cristo es mensaje de salvación. No he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por medio de mí, ¿verdad? El mensaje que cambia a los enemigos. Fíjense, la gracia de Dios al salvar a Nínive ofendió a Jonás. ¿Cómo reaccionó Jonás cuando Dios salvó a esa ciudad? Se enojó. Mis amados, esa es la lucha que tenemos con Él, ¿verdad? ¿Por qué Dios todavía, después de haber hecho paz, por qué tiene que insistir con nosotros? Solamente para que entendamos la magnitud de su gracia. Él quiere salvar a los que nosotros queremos condenar. Y ese para muchos de nosotros puede ser un problema. Él quiere ser misericordioso con los que nosotros no queremos ser misericordiosos. El mensaje de Jonás es que la gracia de Dios es tan amplia que llega a ofendernos. El problema lo tenemos nosotros en el corazón. Y Jonás le dice a Dios sus razones. Cuando se enoja porque no vino la destrucción, él hace sus descargos contra Dios. Y sus descargos son: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. Ahora, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. ¿Pueden llegar a ese nivel? Señor, mátame, no quiero seguir viviendo, ¿verdad? Me tiene fastidiada tu gracia. ¿Por qué hablaba así Jonás? Porque claramente Jonás pensaba que él merecía el favor de Dios y los ninivitas no. ¿Se dan cuenta cuál es el problema raíz? El problema raíz es creernos buenos. Mis amados, todo problema en nuestra vida espiritual llega al mismo punto. Nuestra propia justicia tiene que morir. No somos buenos. No hemos hecho nada bueno. No somos dignos. El Señor lo ha hecho todo por nosotros. Es su bondad, es su amor lo que brilla. Nunca va a brillar mi bondad. Yo estoy muerto y Cristo vive a través de mí. No hay jactancia. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué podía atreverse a hablar así Jonás? Porque Jonás interiormente sabía: yo soy mejor. Yo sí merezco tu gracia. Yo he trabajado por ella. Estos ninivitas han hecho lo puro malo. Merecen la muerte. Y tú no les estás dando lo que merecen. Les estás dando el perdón que a mí me deberías dar, que yo sí merezco. Se lo estás dando a ellos. Dios, eres injusto. Esas mismas palabras las vamos a encontrar más adelante en Job. Dios tiene un problema con nosotros: que no aceptamos su gracia. Cuando nos creemos buenos en nuestro interior, cuando creemos merecer algo, deshonramos su nombre. Pisoteamos la sangre del Hijo de Dios en la que fuimos lavados. Y desconocemos lo que Él hizo por nosotros. Jesús, en contraste a Jonás, mira la ciudad de Jerusalén y llora sobre ella. Jesús, ustedes saben que lloró en por lo menos 3 oportunidades: con Lázaro, sobre Jerusalén y en Getsemaní. Aquí llora por la ciudad de Jerusalén y le dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise protegerte, guardarte bajo mis alas como una gallina guarda a sus polluelos, y no quisiste. Jerusalén, cuántas veces quise amarte y te resististe. Las lágrimas de Jesús son por causa de que su gracia no es recibida. Su amor, dado abundantemente, es resistido por nosotros cada día. Todos los días tenemos una excusa más para echar fuera su amor, para resistir su gracia, para negarnos a eso que el Señor quiere hacer con nosotros.
para decir es que no somos dignos. Y de eso se trata, no somos dignos. Y como no somos dignos, recibo todo lo que el Señor tiene para mí, de pura gracia. Su corazón, al contrario de Jonás, está lleno de la compasión de Dios. Y Él la ofrece incluso en la cruz. Cuando lo están matando, cuando lo están ofendiendo, cuando la multitud enardecida se burla de Él y dice, salvó a otros, sálvese a sí mismo, y meneaban la cabeza contra Él, Él les otorgó perdón, ¿verdad? Él les otorgó bendición. Fíjense lo que dice Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor nos ve así, no sabemos lo que hacemos, y tiene misericordia de todo ser humano. El libro de Jonás termina de una manera impresionante. ¿Y cómo termina el libro de Jonás? Se asemeja mucho a cómo termina una parábola de Jesús. ¿Se recuerdan de la parábola del hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo se debería llamar la parábola de los dos hijos. Hay uno menor que gasta todos sus bienes, ¿verdad? Que derrocha la mitad de los bienes del padre, y cuando regresa, el padre lo recibe nuevamente como un hijo y le da la dignidad de hijo. Ante esa gracia, ¿qué ocurre con el mayor? Lo mismo que ocurrió con Jonás. Lo mismo que ocurre muchas veces con nosotros. Se ofendió. Se ofendió por cómo el padre trató al hermano menor que no lo merecía. Y se ofendió al punto de que no quiso entrar en la fiesta. El padre hizo una fiesta, ni siquiera lo recibió callado. Hizo una fiesta y mató el becerro gordo. Mató el mejor animal que tenían para celebrar que su hijo había regresado. El hijo mayor dijo: no, yo no voy a celebrar. No estoy dispuesto a alegrarme por lo que tú hiciste por ese. Y no entró en la fiesta. ¿Cómo termina la parábola del hijo pródigo? El papá representa a Dios. Dios tiene misericordia del hijo que malgastó sus bienes, de ese que llamamos pródigo, pero también tiene misericordia con el legalista. Y salió de la fiesta afuera y le rogó a su hijo mayor: entra. Dios le está clamando a muchos legalistas hoy día: vuelve a entrar en el gozo. Están enojados con Dios, pero Él les pide una vez más: entra en la fiesta, todo es tuyo. Él le reclamaba, le decía: nunca me diste un animal para que yo comiera con mis amigos y yo te he servido toda la vida. El padre le dijo: todo es tuyo de siempre, todo era tuyo, tú no lo entendiste, ahora ven y regresa. Y la parábola termina con una pregunta, y el padre le hace esa pregunta al hijo mayor: ¿no debía yo alegrarme y hacer fiesta si tu hermano que estaba muerto ahora vive? Y se nos deja abierta la parábola y no sabemos cómo reaccionó el hermano mayor. No sabemos si entró en la fiesta o no. Lo deja abierto. ¿Y por qué lo deja abierto? Porque ese hijo mayor somos nosotros. Nosotros tenemos que decidir entrar al gozo del Señor o quedarnos afuera, ofuscados y enojados porque Él ha sido bueno. Para nosotros ha sido bueno con otros y no con nosotros, que sí lo merecíamos. Este libro termina igual y termina con la pregunta. A todo esto hay un relato de un Dios prepara una calabacera, ¿verdad? Que es como un arbolito que le cubre de sombra, le da sombra a Jonás. Y Jonás estaba muy feliz con ese arbolito que lo tapaba del sol. Al otro día, dice, Dios preparó un gusano que se metió en la planta y secó, ¿verdad? La calabacera, y sopló un viento y quemaba la pelada, parece que era pelado, que le quemaba la pelada a Jonás. Y dice que quiso morirse de nuevo. Y ardió en furia, ardió en ira nuevamente. Y ahí Dios le dice: ¿te enojas porque murió la planta? Y no te enojas porque, dice, y no tendré yo piedad de Nínive,
aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, Dios tiene compasión, aún con los que no se lo merecen. Así Dios nos muestra su corazón y nos muestra cómo es. ¿Se dan cuenta que a veces tenemos una visión distorsionada de Dios completamente? Y a veces cuando en Estados Unidos vienen tornados, ¿verdad? Y queda destrucción y hay muerte. Y hay muchos predicadores que dicen, ven, ese es el juicio de Dios porque sacamos a Dios de las escuelas. Dios no es así. Dios se está mostrando de una manera y nosotros lo predicamos de otra. Parece que a muchos les gusta más un Dios que destruye al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Derrama fuego. Los propios discípulos de Jesús dijeron que caiga fuego sobre Samaria. ¿Oramos, Señor, para que caiga fuego? El Señor dice, ustedes están con el espíritu cambiado. Yo no he venido a perder las almas de los hombres, sino he venido a salvarlas. Amén. Entonces la comprensión de la gracia, mi amado, es precioso. Yo cuando empecé a leer este libro, yo pensé que se trataba de la salvación de Nínive. Y mientras más lo leo, me doy cuenta de que no se trata de eso. Se trata de la salvación del propio Jonás. Dios está salvando a Jonás de su propio sentido de justicia. Dios está salvando a Jonás de creerse superior y por esa superioridad condenar a otros. Dios está salvando a Jonás de su legalismo, mis amados. Dios nos salve a nosotros de nuestro propio legalismo. Amén. Dios salve a la iglesia de su propio legalismo para que dejemos de sentirnos superior a otros, de alegrarnos de la ruina de otros y de desear que Dios destruya a los impíos. Pongámonos en pie y oremos al Señor. Dios quiere que de alguna manera nosotros tomemos su sentir, ya que de alguna manera nos contagiemos de lo que Él siente por el mundo. Porque a nuestro alrededor hay un mundo que se pierde. Y Dios tiene compasión de ese mundo que se pierde. Y Dios ama a ese mundo que se pierde. Y lo ama con pasión. Desea que ese mundo vuelva. ¿Y qué ha hecho Dios? ¿Saben lo que hizo Dios a favor del mundo? Los escogió a ustedes. Los tiene a ustedes. Para que ustedes sean sal y ustedes sean luz de este mundo. ¿Saben que hay una canción que se llama Lágrimas de los Santos? ¿La han escuchado? ¿Han escuchado alguna vez o no? Escúchenla. Cuando vayan a la casa y búsquenla en YouTube. Se llama Tears of the Saints. El grupo se llama La Land, algo así. Le Land. ¿Ya? Búsquenla. Las lágrimas de los santos son el propio llanto de Jesús. Ese llanto de misericordia, de amor, de gracia. Y nosotros estamos llamados a expresar ese amor. Oremos al Señor y preparémonos para recibir su cuerpo y su sangre esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Te damos, Señor, todo honor y gloria en el nombre de Jesús. Y clamamos para que tu bendición descienda, para que tu gracia nos llene, Señor, para que seamos bendecidos más allá de lo que podemos comprender. Que tu gracia y tu compasión llenen nuestro corazón. Señor, y ahora, al tomar la cena, seamos bendecidos, Señor, y podamos tener ese sentir, el sentir precioso del Hijo.